bienvenidos a todos y a todas a esta rueda de prensa. Bienvenidos a esta rueda de prensa. Les rogamos nos disculpen por el pequeño retraso con el que estamos comenzando, pero sin más dilación, hoy tenemos con nosotros, aparte del equipo de largometraje La hija de un ladrón, a competición en sección oficial, de su izquierda a su derecha tienen a Antonio Chavarrías, productor, Àlex Muné, actor, Greta Fernández, actriz, Belén Funes, directora y guionista, Eduard Fernández, actor, Tomás Martín, actor, Marçal Cebrián, guionista y Àlex Lafuente, productor. A partir de este momento pueden pedir el turno de palabra. En primera fila, por favor. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, a mí una de las cosas que más me ha gustado de la película es lo que no se cuenta entre la relación del padre y la hija. Entonces quería saber, a la hora de elaborar el guión, cómo se trabajó eso, para no explicar más de la cuenta de toda esa relación, de todo lo que han pasado ambos personajes. Y luego quería preguntar a Greta, hay una frase que le dice al padre que es, a ver si me acuerdo bien, era cuando estoy contigo tengo ganas de morirme y yo no quiero morir, algo así era. Bueno, es más, cuando estoy contigo siento que me muero y yo no me puedo morir. Eso. Entonces es un momento, a mí me ha parecido una frase tremenda, quizá la que más en toda la película. Ese momento, a la hora de rodar eso, ¿cómo lo preparaste? Gracias. Bueno, pues con respecto a la primera pregunta acerca del guión, una de las cosas que fueron más difíciles a la hora de escribir es que queríamos explicar una película muy en presente. Eso quería decir que la información del pasado, de lo que había sucedido, pues había que insinuarla, había que ir dejando rastros, pero es cierto que el espectador tenía que ir construyendo el antes y el después. Y bueno, fue difícil encontrar el balance entre dar información y que la película se entendiera, pero que no fuera muy obvia. Así que, bueno, esto es lo que estuvimos trabajando mientras la escribíamos. Yo, respecto a esa escena, que creo que también que es una de las escenas más duras que hay entre el personaje de mi papá y el mío, yo creo que la relación que hay entre los dos personajes la fuimos trabajando poco a poco y Sara lo siente de verdad cuando dice eso. Entonces, esas palabras, aunque eran duras de decir porque es mi papá, y entonces mirarle a los ojos y decírselo a él, pues era una frase muy dura. Me preocupaba más que esa frase no se quedase en el inconsciente de ninguno de los dos que en la escena en sí. Pero esa escena la ensayamos mucho y yo creo que tampoco hicimos muchísimas tomas y no lo sé, es que al final salió y no sé cómo lo hice ni cómo lo dije. Lo dijiste muy bien. Hola, buenas tardes y felicidades por la película. Gracias. Quería preguntarte a propósito del cortometraje Sara la fuga, que tiene tantos elementos en común y que cosechó tanto éxito en festivales, si te ha servido como carta de presentación para esta película a la hora de conseguir financiación, también puede contestarnos tu productor, o si esto lo has montado como un proyecto totalmente independiente partiendo de cero. Muchas gracias. Bueno, yo hice un corto previamente que aparte me hace mucha ilusión porque está aquí mi amiga Carla Sospedra, que es la productora de mis dos primeros cortos. Así que, bueno, para mí era una forma de entrar en el cine y de buscar el tipo de películas que yo quería hacer. Y eso, el corto me sirvió para eso. O sea, el corto es siempre una base de experimentación donde de repente pruebas una serie de cosas que te gustan y que piensas que por qué no te gustaría aplicarlas en las películas que estabas haciendo. Con respecto a la financiación, yo siento que un director, siempre que tiene algo para enseñar, es mejor para levantar el dinero para hacer la película. Pero bueno, creo que la película, más que ser una segunda parte del corto, es como una continuación o una perpetuación del personaje de Sara, un tiempo después, con unas circunstancias distintas, porque ha sido madre y porque de repente tiene un bebé y está sola. Pero no me la imaginaba tanto como una segunda parte, era como un seguir explorando sobre este mismo personaje. Yo, si quieres, te acabo como productor. A mí lo que me llamó la atención
lo que me decidió, el cortometraje no lo había visto, fue leer el guión que en aquel momento tenían, que era muy incipiente, y conocer a Belén y a Marsal. Porque toda la verdad que creo que han transmitido en la película, toda su autenticidad ya estaba en su discurso, en su forma de enfocarlo, en su forma de imaginar la película, y en eso fueron muy convincentes. Y luego ya vi el cortometraje, me gustó mucho, me ratificó, pero yo creo que ya el hecho de querer trabajar juntos vino antes. Gracias. Hola, buenas. Yo tenía una pregunta en relación a que, pues como ya habéis dicho, en la película no se explica lo que ha pasado en el pasado entre los personajes, y yo quería saber cómo se construye una relación así de padre e hija tan complicada como es en la película sin explicarse la propia película. Y luego también, como segunda pregunta, si en algún momento al escribir el guión habéis tenido un poco la tentación de explicar algo más de la cuenta de lo que se explica en la propia película. ¿Yo? ¿Yo? Por ejemplo, ¿no? O sea, lo del guión ya lo contesto yo, Mira, si quieres. sí. Voy yo. ¿Había relación padre e hija? Te pregunto yo. ¿Está eso? ¿Está eso que no se sabe de dónde viene, pero eso está en la película? Vale, entonces está. Es que el guión estaba muy bien, y no se cuenta, y es muy expresamente que Belén no lo cuenta, Belén y Marsal en el guión, ¿no? Es el resultado de una serie de cosas. Cada espectador pone su imaginario ahí, que creo que es lo bonito de la película, que todos estáis destacando todo lo que no hay, ¿no? Y está muy presente en el imaginario de todos hoy aquí lo que no está, y eso tiene mucho peso. Me parece que eso es realmente hermoso. Creo que Belén, yo hice esta película, aquí hablo yo porque sí un poco, yo hice esta película porque Greta me la pasó, me invitó un fin de semana, me leyó el guión entero, dice, papá, me ofrecen esta película, soy protagonista y necesitamos un papá, ¿te parecería bien hacerla? Belén también quería. Porque conocía también a Belén, hizo de meritoria en la película de Marc Oll, 3 días con la familia. Me parecía muy bien acompañar a ellas dos en este viaje, y creo que tiene mucha lógica acompañarlas, este retrato que hace Belén con tantísima sobriedad sobre una Barcelona, una España, una Barcelona en este caso, muy poco contada, y contada desde una honestidad y desde una verdad y desde un lugar tan bonito, que puede parecer tan sencillo y tan normal contarlo, pero es muy difícil llegar a contar esta película con esa honestidad, con esa verdad, y hacer una película de eso, ¿no? Y con respecto a las tentaciones en guión, bueno, tuvimos una tentación muy grande que llegamos a rodar incluso, en la que se explicaba qué había sucedido entre Sara y Manuel, porque era como una forma de tener un salvavidas, ¿no? O sea, en el momento en el que nada se entienda, ¡pum!, monto esta secuencia y aquí queda todo clarísimo. Entonces, durante los primeros procesos de montaje, esta secuencia siempre estaba en la película. Y llegó un día que nos sentamos a verla y dijimos... me acuerdo con Antonio, con Àngels, con Alba, lo discutíamos con Marsal, que es el guionista, y decíamos, ¿y si la quitamos? ¿Qué sucede? Y la película se sostenía igual, y de hecho era mucho más sugerente. Así que uno siempre tiene la tentación de sobreexplicar las cosas, y creo que es un salvavidas necesario de llevar en el barco, pero bueno, tomamos la decisión de que fuera todo como más ambiguo. Marsal, no sé si por alusiones quieres añadir algo. No, sí, la tentación evidentemente existe, pero un poco el ejercicio que queríamos hacer era pues de depurar un poco esto, ¿no?, lo que se decía, y encontrar el equilibrio de que se entendiera sin decirlo. Y ahí estuvimos trabajando, teníamos una escena muy mala, recurso, por decirlo de alguna forma, que era un poco, pues esto, por si acaso. Pero vaya, ya estaba también todo el resto del guión escrito para que se pudiera, pues esto, el espectador entrar en la película y en su relación sin tener que conocer mucho más, porque con lo que dábamos ya él podía rellenar los huecos. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la película. Gracias. Gracias. A la directora quisiera formular una pregunta. Belén Funes, es tu ópera prima, debutas en el cine con esta película y lo haces en competición oficial del Festival de San Sebastián, y lo haces además acompañada por Eduard Fernández, que ganó
premio la Concha de Plata Mejor Actor en el 2016 por El hombre de las mil caras, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? ¿Cómo sienta debutar en el cine con largometraje en esas circunstancias? Mi segunda pregunta sería para Greta. Has trabajado con una directora, por ejemplo, por poner un ejemplo, de larga trayectoria como Isabel Coixet, Elisa y Marcela, ¿no? Lo haces también ahora con una directora debutante. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo afrontas esos proyectos cinematográficos? Y la última pregunta es para Eduard Fernández. Aquí en el festival, Ricardo Darín y Chino Darín coinciden en el reparto. Eduard Fernández y Greta Fernández. ¿Ese tour de force complica el trabajo de composición o de creación del personaje o lo hace más fácil? Nada más. Vale, pues empiezo yo respondiendo a la pregunta acerca de estar aquí. Para mí es muy extraño porque esta película la rodé con mis amigos, que es como me gusta hacer las películas. Repetimos todo el equipo técnico de los cortos. O sea, tengo como mi familia del cine que me ha ido acompañando a lo largo de todo este tiempo y que me ha ayudado a tirar la película adelante. Entonces, estar aquí un poco es como alucinante porque hace un año estábamos tirados en Ciutat Meridiana, que es el sitio donde rodamos la película, intentando hacer un plano con Greta mientras pasaba un tren sin ningún control sobre nada. O sea, en el fondo todo ha sido tan casero y nos lo hemos hecho tan entre nosotros que siento que Eduard ya no... O sea, es como veo a Eduard, no veo a Eduard Fernández, ¿no? Que ha venido a hacer una película. O sea, ha sido todo muy casero. Creo que es uno de los grandes éxitos de esta película, que hemos sido muy fuertes y hemos intentado hacerla desde el lugar que mejor conocíamos. Entonces, estar aquí es como ya es un premio. Ya está, ya. O sea, si no hay premio, pues no hay premio, pero para mí el premio es estar aquí y sobre todo ha sido haberla hecho, porque es muy difícil. Yo cuando recibí el guión de esta película ya me hizo mucha ilusión, porque, bueno, yo llevo trabajando un poco en esta profesión desde que tengo 16 años. Aún no me había llegado un personaje tan protagonista. Yo siempre decía, qué ganas tengo de un personaje donde yo pueda construir un poco más, donde yo pueda dar un poco más de mi visión, de mi mirada, y llegó. Entonces, a mí me hizo mucha ilusión que Belén contara conmigo para esta película. Tuve el guión mucho antes de rodar, además, Elisa y Marcela. Entonces, tenía muchas ganas de rodar esta película y que llegara el día. El rodaje fue duro. Y era la primera vez que yo vivía un rodaje tan intensamente con Belén, pero sentía un poco que las dos estábamos probando esto por primera vez. Entonces había un poco de equipo aquí, de hermandad, que fue muy bonito de vivir. Había mucho equipo, no había un poco de equipo. Había muchísimo equipo. Había mucho equipo. Y bueno, y ahora que la película esté aquí y que estemos en dirección oficial, ya era una cosa que yo creo que no esperábamos y que ha sido una sorpresa muy bonita. Y respecto a lo de mi papá, que supongo que él también contestará, yo creo que sí, que seamos padre e hija en la vida real, desde luego va a favor de la película. Desde luego había una cosa que ya no teníamos que trabajar, como dice Belén, había una cosa que ya estaba. Luego teníamos que trabajar una relación que no tenemos y que no existe, entonces ahí estaba el juego interpretativo que teníamos que afrontar los dos y fue muy interesante de vivir. La verdad, y voy a decir una cosa de perogrullo, pues que es así, cuando un guión está bien escrito, es que hay que hacerlo, haz lo que pone, ¿no? Realmente estaba muy bien escrito. Es verdad, decía Greta, hombre, ¿cómo hubiera sido, papá, si nos llevásemos mal y tuviéramos que hacer una padre e hija que se llevan bien? Yo creo que no podríamos, no sabríamos cuál es ese lugar, ¿no? Pero tenemos una muy buena relación con Greta, hacer esta relación que es tan mala, ¿no? Al estar tan bien escrito es fácil, jugamos mucho. Ella y yo decíamos, hostia, papá, a ver cómo es esto. A lo mejor a lo mejor va a ser duro, a lo mejor un día nos afecta la relación, a lo mejor un día da por llorar alguno de los dos o se nos engancha algo. No, fue muy normal, muy sencillo.
Disfrutamos mucho, es verdad que íbamos muy bien acompañados, no solo por Belén, sino también por Tomás, por Alex Moner, que es uno de mis actores favoritos de toda la vida, él ya lo sabe. Creo que hizo un equipo muy bueno Belén y fuimos pasito a pasito siguiendo el guión, que no es tan fácil, y Belén tenía muy claro qué contar y cómo dar todos los pasos, y todos fuimos a su alrededor apoyándola. Fue muy bonito el proyecto, me emociona mucho, y hoy estoy aquí para babear y ver cómo mi hija está ahí arriba. Sí, Alex o Tomás quieren añadir algo hablando de cómo fue. Sí, Alex o Tomás quieren añadir algo. No, que para mí fue un lujo también trabajar con todos ellos, la verdad. Y no sé, estaba muy orgulloso de Greta cuando me pasó el guión. Pensé, hostia, muchas gracias de que te hayas rodeado de gente a la que quieres tanto. Y la verdad es que fue muy fácil trabajar tanto con ella como con Belén. Fue un gusto ver cómo Belén, sobre todo, trabajaba con Nelly y con su directora de foto, y tenían como una creación súper transversal, cosa que normalmente con equipos masculinos no se ve tanto. Y también siento que lo tengo que decir. Y nada, que estoy muy feliz de que la peli haya llegado hasta aquí. ¿Tú, Tomás, quieres decir algo? ¿Sí? Sí. A mí me ha gustado mucho trabajar con ellos y ha sido muy fácil trabajar. ¿Sí? Con Belén y Alex y Neta Fernández, Eduard y Marsal. ¿Y te lo has pasado bien? Guapo. ¿Te lo has pasado bien haciéndola? Eso es lo único que importa. Hola a todos. Felicidades por esta espléndida película, desde mi punto de vista, con brillantes interpretaciones. Quería preguntaros, bueno, a Belén en concreto, esta película, este personaje contrasta con los descerebrados que suelen circular por nuestro cine, lo siento, pero es así. Adolescentes, inseguros, acomplejados, Peter Panes. Ella es al contrario, ¿no? Una luchadora que sabe lo que quiere ser normal. Lo de quiero ser normal es un poco la clave de la película. Bueno, de entrada creo que cuando a veces estamos acostumbrados a ver películas de gente joven y casi todas las películas son viajes iniciáticos, ¿no? El descubrimiento del sexo, el descubrimiento de las drogas, ¿no? Hay muchas películas que tratan sobre esto. Entonces, a mí lo que me enternecía mucho era que de repente Greta interpretaba a un personaje que ya lo ha aprendido todo, está de vuelta con 21, ¿no? Entonces, le ha tocado vivir tantas cosas que ahora ya no hay nadie, o sea, no le queda nada por aprender, no le pueden enseñar nada porque ya lo sabe todo. Entonces, creo que por eso de ahí puede venir precisamente la sensación de que yo siempre sentía que estábamos, de hecho, lo poníamos en el guión para ir acordándonos con Marsal, que era una niña con ojeras, ¿no? Y siempre hablábamos de esto, que tenía que parecer una niña, pero que había vivido lo suficiente como para dejar de serlo, ¿no? Y de ahí sale quizás pues, esta idea que tú dices de que es un personaje que está viviendo una juventud que quizás no le toca por la edad que tiene. Tendría de estar haciendo otras cosas y solamente está intentando sobrevivir en un entorno que es muy hostil. Hola. Yo quería preguntar sobre los problemas auditivos de la protagonista. ¿Hay alguna razón en particular detrás de esa decisión y si tuvo algún efecto a la hora de interpretar el papel? ¿La razón? Bueno, la razón es que ella lleva un sonotone porque nos gustaba abrir una ventana a un pasado en el que había sucedido algo con el oído de ella. Que podría haber sido diferentes cosas, desde que hubiera habido violencia, desde que hubiera tenido una infección y el papá no la hubiera llevado al médico y entonces ahora arrastra una otitis crónica. Bueno, era como un aspecto que, o sea, de repente tenía una protagonista que tenía a ver cómo lo digo, porque esto es importante pensarlo un momento. Tener una protagonista que tenía algo en su cuerpo, ¿no? Que de alguna forma lo llevaba consigo y no la hacía ser un Terminator, ¿no? También tenía sus dificultades de relación con el mundo y esto lo hemos intentado explicar a través del sonotone, ¿no? No es una máquina, es una humana y tiene esto. Y como dato curioso, bueno, Greta llevaba un sonotone hecho a su medida
en pleno funcionamiento, que era totalmente real y que llevó durante 6 semanas en la oreja. Y quisimos ser muy rigurosos con todo esto. Y bueno, hemos aplicado, en la película viven momentos en los que ella pues le regalan unas pilas para el sonotone, lo desinfecta. O sea, hemos querido ser muy rigurosos con la realidad. A mí sí me afectaba a la hora de actuar. Bueno, realmente oía mucho menos de un oído que del otro. Eso me ayudaba un poco, había como algo aquí un poco taponado. Resultaba incómodo además, luego me fui acostumbrando, pero había algo ahí que supongo que desde fuera entristece un poco. Pero bueno, para mí yo ¿cómo se dice? Lo usé en el personaje como una cosa más. Lo integré en el personaje como una cosa más. Como haría Sara, ¿no? ¿Eh? Como hacía Sara. Como hacía Sara, sí. Pero tuviste unas rozaduras chulas. Bueno, sí, me salieron eczemas. Sí, realmente es una película en que el espectador tiene que ser cómplice, se lleva muchas tareas, ¿no? Y se regurgita porque hay que completar pues, muchas cosas, las madres no aparecen, etcétera, etcétera, ¿no? El título, por ejemplo, ¿aquí haría referencia a un ladrón de afectos o no? O simplemente a que ha estado a la cárcel. Y después de los dos temas que para mí son fundamentales, la verdad es que me parece un acierto reflejar una realidad social tan dura sin estridencias ni maniqueísmos, ¿no? Esto realmente, tanto el guión, la cineasta como los actores lo logran. Y hay dos temas, ¿no? La precariedad y la soledad, ¿no? De estos dos temas son como las dos caras de una misma moneda, o había uno que interesaba más que el otro. Una curiosidad. Bueno, a mí me interesaba mucho hacer una reflexión sobre la soledad de un personaje en un mundo en el que estamos todos hiperconectados todo el rato, en el que se está recibiendo información todo el rato, en el que la gente está todo el rato mirando su móvil a ver si alguien ha dicho algo o le han dicho de quedar en algún sitio, ¿no? Y ella, en cambio, no la llama a nadie, ¿no? Es un personaje, yo siempre pensaba en Sara como... y esto lo habíamos hablado en el guión, ¿quién iba a ir a su entierro? Dani, seguramente, y ya está, ¿no? Y su hijo. O sea, es un personaje que está muy solo en una época que está todo ultra hipercomunicado. Entonces me interesaba hablar de la soledad, pero sobre todo de lo que hace la gente para dejar de sentirse solo. Más que de voy a hacer una exploración sobre la soledad, es cómo se mueve ella, en qué dirección se mueve para dejar de sentirse así. Quizás ha fracasado por eso su relación con el padre de su hijo, ¿no? Porque le ha querido querer tanto que lo ha ahogado. O sea, me interesaba más ver hacia dónde iba ella para intentar solucionar esta cosa que tiene dentro que no se le va, que es que siente que está muy sola, que hablar solemnemente de la soledad, porque me parecía que no era saber. A mí me pasa con la película, igual ya como espectador casi, que todas las preguntas por responder que quedan en el aire son la película, ¿no? El intentar responderlas tanto nosotros como uno mismo, no sé, ese hueco es de lo que habla la película, ¿no? El ¿por qué tal? ¿Por qué no salen? No salen. Hostia, es así, ¿no? Te quedas con ese vacío que es la sensación de la película y me parece hermoso, ¿sí? Sobre el título, la idea, más allá de las metáforas que se pueden hacer, evidentemente era un poco marcar ya desde el título, la herencia recibida por ella, es decir, que toda su vida está marcada por el abandono, por todo lo que su padre, por acción o inacción, pues le ha ido transmitiendo, y queríamos que estuviera... Y hay algo, evidentemente, de lo que uno no se puede escapar, que es que tú siempre vas a ser la hija de quien eres, ¿no? Y de ahí no te vas a poder escapar. Entonces, como las circunstancias siento que se van heredando entre los padres y los hijos, yo creo que el título, más que ir a como algo más emocional, es que él ha estado en la cárcel por robar y que de repente sale y ella es la hija de un ladrón y nunca va a poder dejar de serlo. Y ese nexo que es la familia, que es la sangre, que es casi indestructible, pues ahí abrimos nosotros la película, el debate de que quizás, bueno, pues puedes querer a tu padre lejos, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Felicidades por la película, que es verdad que tiene tantos fantasmas, tantos elefantes en la habitación, y uno de ellos, bueno, es esta clase obrera que no vemos, sus abogados tampoco la ven muy bien, y que habla castellano en una Cataluña con un procés que es imposible que ella no se lo cruce por la calle, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contarais por qué ella habla castellano y qué enfoque político habéis querido hacer, la razón política. Bueno, ella habla castellano porque es un poco la misma cosa que me sucede a mí, ¿no? Que es que mis padres son de fuera, vinieron a Barcelona a vivir, a ganarse la vida, entonces siempre me he comunicado con ellos en castellano, pero bueno, siento que estoy en Barcelona, estoy rodeada de gente que habla en catalán, yo les contesto en castellano, ellos me contestan en catalán, dentro de la misma conversación la gente cambia. Eduard y Marçal, dentro de una conversación pueden hablar una mitad en catalán, la mitad en castellano. ¿Y algún otro idioma? O sea, siento que yo lo que he querido es reflejar que las cosas no son ni tan grises ni tan blancas y que en realidad lo importante es entenderse. Por favor, a través del micro. Gracias. Y que no haya ninguna referencia política, o sea, que es interesante, que no haya ninguna referencia. Bueno, también tengo que decirte que yo he realizado un pequeño estudio de banderas en la ciudad de Barcelona, y es cierto que los barrios más periféricos, los barrios donde hay más dificultades, las banderas desaparecen bastante. Por eso no hay una referencia a lo que está sucediendo. Es decir, la gente está en otra y también me parecía que era una forma de hablar de política aquello. Tenemos tiempo para una última pregunta allí. Buenas tardes. Me gustaría preguntar, habéis hablado de lo que se hereda o de lo que hereda el personaje de Greta, de su padre, y quería hablar de lo que la hija o el hijo va a heredar de Greta. Quiero decir, ahí hay una relación con escenas donde cuando el niño o el bebé está llorando sube el volumen de la música para no oírlo, esa escena en la que le corta las uñas con los dientes. Me gustaría que si pudieseis hablar un poquito de ello. A ver. Bueno, hacíamos muchas bromas con Edu y con Greta y decíamos que dentro de 20 años podríamos volver a rodar esta película y era Greta con su hijo, ¿no? O sea, como volviendo sobre las mismas conversaciones, las mismas peleas, pero ahora los protagonistas son ella y el bebé. Bueno, ella está viviendo una maternidad que está un poco alejada del anuncio de Nenuco, que estamos acostumbrados a ver, donde la gente se ama y todo es fantástico. Y entonces está como en otro tipo de maternidad. Yo creo que a veces mira al niño y no sabe qué hace este niño aquí, no entiende ni por qué lo ha tenido, ni en qué momento le parece una buena idea tenerlo. Pero bueno, ella tiene un compromiso con su hijo. Está súper comprometida. Lo que no tiene es una emocionalidad hacia él. Pero el compromiso del cuidado y de la custodia es indiscutible. Lo que sucede es que lo que le cuesta a ella, porque no sabe y porque evidentemente Sara no tiene las herramientas emocionales para comunicarse, es quererle. Pero es que para querer a alguien te tienen que haber enseñado a querer. Y ella no está en esto. Entonces, era una forma de hablar. A mí el bebé me servía sobre todo para hablar de Sara, tanto más que para hablar del bebé. Esto salió un poco en el proceso de documentación que fue largo y conocimos a muchas chicas que habían salido de estos tipos de centros donde estás cuando pues, te abandonan tus padres, etcétera, y pisos maternales como el que está ella. Y nos dábamos cuenta pues esto de que existía una voluntad de hacerlo distinto, pero al no, pues esto no es lo que acaba de explicar Belén, al no haber recibido una educación sentimental normal, no sé si existe o no, pero como se podría entender, pues repetían algunos de los errores pues, que habían vivido ellas. Y salió un poco así. ¿Habéis visto? Así dirigía Belén. ¿Habéis visto con qué claridad mira desde un sitio todo el rato, con qué honestidad lo dice? Así dirige. Es maravillosa. Bueno, moltes gràcies. Eskerrik asko.